Nuestro último destino fue visitar los portales del Fragüita. Con lluvia y todo, pero llegamos, que es lo importante. Eso sí, antes de tener un pequeño susto en el camino. Es la segunda vez que pasa en este lugar, como está solitario y ha llovido. Volvimos a San José del Fragua, desde donde iniciaríamos el viaje a Curillo. Volvimos nuevamente a San José del Fragua. Estoy toda mojadísima. La paloma me quedó sin gasolina. Tras vaciar el último poquito que tenía la moto, quedó prácticamente full de gasolina. Aquí almorzamos y nos cambiamos la ropa mojada por ropa seca. Ya me cambié de ropa, solamente me cambié la camiseta porque el pantalón sigue igual de lindo, igual de mojado. Estos guantes me darían una lección en el camino. No sé si colocármelos, están todos empapados, yo creo que no. Vamos a llevarlos ahí y voy a llevar la carpa. No sé si ponérmela o llevarla así doblada. No. Se me olvidó colocar el sticker de la paloma en los portales del Fragüita. Vamos a ver si puedo dejar un stickercito de estos de la paloma. Vamos a dejar este pegadito acá atrás. 1, 2, 3. Ahí quedó. Conduciremos hacia el suroccidente de Caquetá para llegar a Curillo. Eso significa 1 hora de viaje. Y nos esperan alrededor de unos 48 kilómetros para poder llegar hasta Curillo y vamos a pasar por el municipio de Albania. Vamos a ver, preciosos, si logramos llegar hasta Solita. Hoy que llegamos a Curillo pregunto si está la posibilidad de montar a la paloma en una lancha para poderla pasar y ir hasta Solita. Porque la otra sería ir hasta Valparaíso y de Valparaíso meterme hasta Solita, pero eso es una vuelta muy berraca, entonces pues voy a tratar de hacer todo lo posible para poder ir hasta Solita y visitarlo. Nos alejábamos de la cordillera y entrábamos en la llanura caqueteña. Les cuento que hemos llegado a Albania, un municipio relativamente cerca. Son municipios que están como a 5 o 10 minuticos de San José del Fragua. Alguna vez me comentaron funcionarios de aquí de la alcaldía de este municipio que la panela caqueteña, la originaria, la verdadera, se produce acá. Solo que ellos empezaron a vender la panela, se la empezaron a vender a los de San José del Fragua y en San José del Fragua fue que empezó a coger fuerza, como que la mejor panela está en San José del Fragua. Sin embargo, a mí no me consta, yo solamente le cuento lo que me han comentado. Así son las calles del municipio de Albania, municipio muy pequeño. Y aquí por donde es que se mete uno, mi amor. Por aquí es para salir a Curillo. Ah, ok, gracias. En esta primera etapa del proyecto no he tenido la necesidad de utilizar Google Maps, algo que tendré que implementar en la segunda etapa por Colombia. Y la gente queda viéndome, quedan viendo a la paloma y se quedan viéndome a mí. ¿Han visto una motico de estas por acá tan chetada, tan linda, tan bien hermosa? Salimos rumbo a Curillo, el puerto de la Amazonía colombiana, puerto que comunica Caquetá con Cauca y Putumayo. Esta vía está rodeada de túneles naturales, túneles como estos que se ven espectaculares en la ruta. Pasaríamos por varios centros poblados. Es común ver venta de carne colgada en ganchos y puesticos de empanada a los lados de la carretera. Se nota que este lugar es un paso importante para varias zonas veredales. La verdad es que me tocó ponerme otra vez la carpa, está lloviendo mucho. Estas tierras son muy productivas para el plátano, la yuca, parte de la ganadería también. ¿Se acuerdan de esto? Estos guantes me darían una lección en el camino. Por culpa de ellos pasó lo siguiente. ¿Tienen ese reguero ahí de gasolina? Me acabé de caer con la paloma. De una manera muy tonta porque no tenía los guantes, como la lluvia me está quemando mucho las manos. Me paré, la puse en neutra, sin la pata, sino sosteniéndola en mi pierna para sacar los guantes de acá, y como estoy algo en bajada, se fue la moto me caí, me duele un poquito acá porque me duele la pierna porque alcancé a sostener la moto, y bueno, y el brazo y acá la mano. No fue un golpe grande, sí me duele un poco la mano por el golpe, pero bueno, ya qué puedo hacer, se regó sí bastante gasolina. La gasolina no es lo importante, gracias a Dios no me cayó la moto encima de la pierna, eso sí hubiera complicado el viaje. Uno que por hacer más
hace menos. Yo porque no me quería bajar y al final... Me confié del peso de la paloma y desconocí la inercia de la física. Pero bueno, Palomita, la primera caída. Vea cómo aflojó esto, vea. Aflojó el acelerador. La caída había aflojado los espejos y la aceleración de la moto. Hágale pues, mi amor. Hágale. A ver cómo estamos de gasolina. A ver, se me duele la mano. Habíamos llegado bajo mucha lluvia al municipio de Curillo. ¿Cuánto? ¿Me la llena, por favor? Esta es la calle principal del pueblo. Aquí nos vamos a encontrar directamente con el río Caquetá, uno de los más importantes afluentes de comercialización. También es conocido por sus atardeceres únicos y especiales. El objetivo es ir a Solita en canoa río abajo, así que apenas llegué me fui de una para el puerto de carga. Aquí trataría de averiguar si salían canoas y si me podían llevar la moto. Chico, una pregunta. ¿Usted sabe si de casualidad alguna embarcación pueda llevar una moto de aquí hasta Solita? Habíamos llegado en fechas de fin de año. Eso dificultaría el objetivo de navegar en lancha hasta Solita. Sin embargo, siempre hay una luz de esperanza en el camino. Pasar una moto, montar una moto en una canoa para Solita. ¿Por qué? ¿Usted viaja mañana? ¿Y en el que usted viaja sí llevan motos y eso no? Porque es el de la valle. ¿Y tú sabes más o menos cuánto puede valer para llevar una moto? Lo único sería decirle a mi marido. ¿Tú no sabes más o menos cuánto me puede valer? No, yo así casi no sé. ¿Cuál? ¿Es Esa, único? sí. Ah, son de las 80. Es una Yalis 90. Los chicos de allá de esa embarcación que están bajando la madera me dijeron que pailas, que hasta el otro año. Pero la muchacha me dice que al otro lado hay un bote, ese botecito que está allá azulito, el tercero. Quedaba una opción y era esperar la llamada de esta muchacha, quien hablaría con su marido que tiene un bote y quien posiblemente me podría llevar junto a mi paloma hasta Solita. Lo definimos mañana, que la muchacha que va a averiguar con el señor. Por ahora iremos a buscar hotel. Todo depende de cuánto me cobren por llevar a mi paloma. Eso va a definir si vamos o no a este pueblo tan bonito. Mira todo el plátano que sacan. Todo que vienen ahí, plátano que traen a veces de Putumayo o que de aquí llevan para el Putumayo. Cansada de esta carpa, jefe. Yo que es que me puse esta chaqueta que para que me cubriera el frío y también se mojó. Este uso también. No, parce. Necesito un cafecito bien caliente. Vamos a bajar todo esto. Así es llegar al hotel y tener que quitarte todas las cosas que tienes mojadas. Mira, el casco estaba mojado por todos lados. Me tocó quitarles estas cositas que son donde uno coloca así como la cara. Las botas llegaron mojadísimas hasta para donde más vea, ahí todavía se ve lo húmedas que están. Preciosos, una de las cosas que les dije que había traído era cafecito, azúcar y este termito. Ya bajé allá a recepción y me lo llenaron de agua caliente. Entonces voy a prepararme un cafecito, que eso me parece súper útil porque pues normalmente uno siempre se antoja de café o de guapanela. En este caso me preparo un cafecito. Aún sigue cayendo agua. Todavía estoy por definir si mañana vamos para Solita o si mañana vamos para Valparaíso. Eso depende muchísimo de una noticia que estoy esperando, a ver qué me dice la muchacha, a ver cuánto me cobra el señor de la lancha que les comenté. Yo tengo presupuestado por ahí 60,000 pesos máximo. Creo que más de 60,000 pesos ya es mucho para ir hasta Solita, en mi caso con la moto. Estoy ahí a la espera, apenas me den una razón, apenas me digan cuánto vale la llevada de la paloma en la canoa por todo el río Caquetá, porque esa es la experiencia que quiero hacer, ¿sí? Montar a la paloma por todo el río Caquetá para llegar hasta Solita, porque a Solita solamente se puede entrar desde Valparaíso por vía terrestre. Si me sale más caro, si me sale por ahí 80, 100,000 pesos, prefiero no ir a Solita y más fácil cojo camino hacia Valparaíso, que yo sé que desde aquí se puede ir hacia Valparaíso. Hoy nos toca otra noche fría. En San José del Fragua nos tocó también una noche muy lluviosa y amaneció lloviendo como hoy, precisamente que hoy nos tocó una ruta
muy pesada, es la primera vez que chupo tanta agua en mi vida en una moto. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura. Gracias por acompañarme en cada uno de los palomazos que hacemos con mi hermosa Paloma. Y yo me despido desde acá, desde este día tan frío, desde Curillo. Nos vemos en un próximo video. ¿Oyeron, preciosos? Chaolín pingüín. Ahí va la señora sacándole el agua, mi amor. Se están inundando y no se dio cuenta, mami. Ay, puta. Ay, mi pierna. Se devolvió esa pata y se me cayó la moto otra vez.